Hola nuevamente, ¿cierto? Hola. Estamos en su programa. Nada es imposible para Dios en la 107.1. Exactamente. Y también por todas las plataformas de la Fundación Pater Nostrum. Y estamos de vuelta porque, tuvimos, en mi caso, unos días de descanso. Así que también le agradecemos al Señor también tener estas oportunidades también para poder descansar. Así que hoy día tenemos un tema bien interesante, Fran. Vamos a hablar sobre la comprobación de cómo podemos saber que Jesús realmente resucitó. Sí, porque en definitiva siempre hay cuestionamientos y mucha suciedad al respecto con que si realmente Jesús resucitó o está escondido en una tumba o se va a revelar prontamente. O sea, he escuchado barbaridades también. Y tanta gente que hoy día se hace pasar también por Dios. Ya hay una persona que está haciendo parafernalias en las redes sociales asociado con esto mismo. Pero para comenzar tenemos que partir siempre pidiéndole la asistencia del Espíritu Santo y sobre todo también obviamente la gracia santificante que viene desde lo alto a través de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti, Señor, honramos este día, ponemos todo en tus manos. Todo el trabajo, el servicio y también todo este programa. Pedimos especialmente a San Miguel Arcángel que nos defienda en la batalla, sobre todo también contra las acechanzas del demonio, diciendo: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste en ti su poder es nuestra humilde súplica, y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, Fran. Bueno, primero le invitamos a la gente a que se pueda suscribir también al canal, ¿cierto? Sí. Y que nos pueda dar también me gusta en este programa y también en todos los programas que tenemos como fundación. Hemos hablado de muchos temas y yo sé que son de mucho interés, sobre todo a los católicos fervientes, que queremos también hablar en verdad, que queremos también escuchar la verdad. Así que, por favor, únanse a nosotros y así interactúen también para que tengamos más visitas y lleguemos a más gente. Exactamente. Bueno, vamos a dar un poco el contexto general, ¿ya? La resurrección ciertamente es un misterio de fe, ¿ya? Sí, dice, y lo dejó claro, vana sería nuestra fe si no hubiera habido resurrección, ¿ya? Es decir, podría haber pasado todas las penurias que puede haber pasado Jesucristo, pero si no resucita no tenía ningún sentido toda nuestra fe, ¿ya? Y esto es un hecho histórico que está atestiguado por muchos testigos que son creíbles y que vino obviamente después de todo lo que fue la pasión del Señor Jesús. Que sabemos, por ejemplo, históricamente, sabemos que primero Jesús existió, ¿ya? Y que obviamente nació. Muchas veces hoy día se habla de que Jesús no nació. Hay personas que, y sobre todo ateos, están hablando de que Jesús no nació, de que esto es una invención. Yo digo no, porque en realidad existen argumentos históricos los cuales me determinan que Jesús nació, que fue en este caso juzgado y que murió y que aparte fue sepultado. ¿Ya? Entonces tenemos claridad que hay un hecho histórico que nosotros tenemos relevancia con eso, lo hablamos también en programas anteriores, ¿ya? Y que influye directamente en la historia universal, o sea, marca también hitos importantes. Exactamente, y por lo mismo también nosotros queremos dejar claro de que Jesús, si bien es sepultado, también tenemos otro segundo argumento que está hablando sobre los testigos que de alguna u otra forma estuvieron en esto, ¿ya? Claro. Fueron muchos testigos que vieron explícitamente al resucitado, ¿ya? Y el tercero, que los seguidores pasaron también de este abatimiento total, ¿cierto? De este miedo, de esta angustia que tenían a misioneros entregados, ¿ya? Entonces ahí tenemos tres argumentos, vamos a decir que son específicos, y podríamos sumar un cuarto ya, que algunos personas que eran opositoras fervientes de Jesús se convirtieron. ¿Ya? Se convirtieron de un día para otro, de un minuto para otro. Entonces eso también es un poco de contexto en general, ¿ya? Pero los enemigos de Cristo que hablan sobre la resurrección, es bueno que le diga a la gente, o le digamos a la gente explícitamente qué es lo que dicen los judíos, por ejemplo, de ese tiempo, qué es lo que dicen incluso los judíos de hoy día ahora, ¿ya? Sí. ¿Qué dicen otras religiones? Claro, sostienen algunas teorías que son medio absurdas, ¿ya? Por ejemplo, como que se robaron el cadáver.
Sí, eso lo he escuchado. ¿Ya? Y que hubo un complot entre todos los apóstoles y los 70 y tantos discípulos y todos los seguidores en general de Jesús para decir que había resucitado. Eso es lo que dicen hoy día los judíos. No, y yo tengo... O sea, sabemos que todavía hay profesionales en el ámbito de la arqueología que buscan y han gastado su vida buscando la tumba y el cuerpo de Jesús. Exactamente. Y no lo han encontrado. Exactamente. Hay otras personas que dicen que Jesús no murió. ¿Ya? Dice que no murió y que solo se desvaneció. Y que luego salió de la cueva con sus propios medios. Es decir, esa es una teoría bien burda, ¿ya? Y hay otro que lo hablan en este caso en el Corán, se dice que Jesús no fue realmente crucificado. Y porque Dios lo elevó al cielo previamente y otra persona tomó su lugar. El Corán, obviamente, entendemos de por medio que los musulmanes establecen de que Jesús fue un profeta. Sí. ¿Ya? No lo toman como hijo de Dios. Entonces, por eso es una diferencia. Cuando me dicen, no, que en realidad somos iguales a los musulmanes, yo digo, no es así. No podemos ser iguales porque yo considero que Jesús es el hijo de Dios. Ellos no consideran eso. ¿Estamos? Entonces también hay otras teorías que están hablando en ese escenario. Y también hay teorías que son modernistas ya dentro del cristianismo, que dicen que la resurrección es algo que no se puede, que nunca puede ser probado en definitiva. ¿Ya? Y dan una interpretación como simbólica a la resurrección, como que todos en algún momento vamos a resucitar, pero de una forma metafórica, no real. ¿Ya? Vamos a dejar claro, la resurrección fue algo material. ¿Estamos? Es decir, Jesucristo resucita materialmente, no solamente espiritualmente. ¿Ya? Es decir, por eso... No, o sea, es el cuerpo. O sea, es el cuerpo. Y por eso le dice, toca mi costado, toca mi llaga, porque se toca por algo muy simple, porque es algo material. ¿Ya? No es algo solamente simbólico. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar claro eso. Y también hay otra connotación. Otros dicen que es una experiencia mística. ¿Ya? Una experiencia mística, personal, que da como lugar a una trascendencia histórica, pero no realmente que resucite físicamente. ¿Ya? Entonces hay varias corrientes que hablan... Me imagino que deben haber incluso aberraciones más todavía. Mayores a esa, exacto. Pero es bueno dejarlo claro para que la gente también lo sepa y sepa también defender su fe. ¿Ya? Sí, hay fuentes que son históricas, ¿ya? Y hay una fuente que es testimonial, principal de la resurrección de Cristo, que son los 4 evangelios. Sí. ¿Ya? Y la epístola, obviamente, de San Pablo. Disculpa. Luego tenemos también fuentes que son indirectas, ¿ya? Hubieron también personas que no eran cristianas, por ejemplo, como el caso de historiadores, ya de este momento, por ejemplo, Flavio Josefo, Ignacio, Justino, Tertuliano, entre otros, que tuvieron también la autenticidad de la resurrección y cuentan sobre la resurrección y no siendo cristianos. Claro. ¿Ya? Entonces, para poder darle un contexto también a la gente, que hubo personas que no eran cristianas que también hablaron de la resurrección. ¿Ya? Y también hubieron historiadores tanto del primer y segundo siglo que reconocieron el impacto que tuvo sobre la gente de esa época. Si Jesús no hubiera resucitado, difícilmente hubiera habido un impacto. Recuerda que cómo muere Jesucristo. La muerte de Jesús es una muerte ignominiosa, es decir, es una muerte que de alguna otra forma es terrible, pero era considerada una bajeza. ¿Por qué? Porque estaba dado para los peores, delincuentes que habían. Entonces, si tú morías de esa forma, no era orgullo decir... Por ejemplo, si algún familiar de nosotros muriera de esta forma, uno diría, en realidad yo no quisiera ni siquiera decirlo, porque no me daría orgullo que la persona murió en la cruz. No, y estaban todos desolados, desesperados, se había muerto su maestro. Exactamente. ¿Te parece que hagamos una pausa? Y seguimos con el programa. Seguimos entonces en su programa. Nada es imposible para Dios. Exactamente. Y estamos hablando sobre las evidencias científicas de la resurrección de Jesucristo. Sí. ¿Estamos? Sí. Vamos a hablar, obviamente, una evidencia científica y también histórica, ya, porque tenemos que hablar también de la evidencia histórica, que es lo que de alguna otra forma nos permitirían narrar la resurrección. Y vamos a dejar la primera de las evidencias, es que Jesús se aparece a los apóstoles y a los discípulos, como decíamos hace un rato atrás. ¿Ya? Jesús resucitado apareció a lo menos, o por lo menos, 10 veces a los que conocían, ya más de 500 personas.
Mira. ¿Ya? Entonces, cuando vemos la figura de Jesús resucitado, no es que se le haya parecido solo a un apóstol, Ya. solo a una persona. Recuerda lo que pasa cuando se le aparece a los 10, Sí. porque ya Judas no estaba y no estaba Tomás. ¿Qué hace Tomás? No cree, ¿cierto? Sí. Y en ese escenario no cree y dice, si no meto mi mano en sus llagas, ¿cierto? En su costado, no voy a creer, Sí. no voy a creer. Es decir, aunque le contaran a los demás apóstoles que habían visto a Jesucristo, no lo creían. No. Entonces, vamos a dejar claro. Porque habían visto su muerte tan dura. Exactamente. Entonces, no podían creer de por medio de eso. Entonces, tuvo que Jesús aparecérsele a los apóstoles y a todos los discípulos. Tengo una ¿Ya? pregunta. Jesús, luego de su resurrección, ¿él hizo milagros? ¿O solo se aparecía, hablaba, conversaba, unía a sus discípulos? A ver, la dinámica de hacer milagros, Porque previamente hizo como... claro, se reservó para la primera instancia. Ya. Para la primera Ya. instancia. Pero ya la resurrección es un milagro. Sí, por supuesto. ¿Ya? Sí. Y aparte de eso, queremos dejar también claro, estas acciones podían haberse tomado como alucinaciones. ¿Ya? Entonces eso también es un acto donde Jesús comprueba que no es una alucinación. No, ¿Y porque cómo lo es comprueba? físico. Porque primero comió Sí. y habló con Sí. sus seguidores, ¿ya? Y ellos tocaron el cuerpo de Jesús. Sí. Es decir, comió con ellos, porque recuerda, por ejemplo, no sé, el pasaje de Jesús cuando está con los peregrinos de Maús. Dice que partió el Sí. pan, ¿cierto? Sí. Parte el pan y se desaparece, ¿ya? Y Juan 21, también 1.14, habla también de que se aparece a los apóstoles y están pescando. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y yo creo que por eso también él aparece con sus llagas. Porque él perfectamente Exactamente. podría haber aparecido Justamente. sin ninguna herida. Tenía Yo que creo demostrar que eso. era exactamente el Sea mismo él. cuerpo que había sido, en definitiva, Sí. el El que había sido crucificado, ahora está crucificado, resucitado. exactamente, y por lo mismo era necesario mostrar todo lo que podría ser, en definitiva, las marcas que generaron. Sí. Obviamente no mostró todas sus marcas. Piensa que Jesús recibió más de 5.480 Sí. latigazos y no mostró ninguno de esos, pero sí mostró las marcas de, en este caso, de los clavos y también de la lanza que lo atraviesa. ¿Qué es lo que pasa? En este escenario Jesús demuestra físicamente a los discípulos que no es un fantasma. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, y cuando come con ellos, ya Claro, y cuando camina. tiene una estructura, ya dice, la comida es un símbolo de vida, comunión y restauración. ¿Por qué? Porque cuando Jesús Sí. come, no solamente le está diciendo yo estoy vivo, sino que está diciendo, mira, es una comunión y una restauración nueva. Eso es lo que le está diciendo, ¿ya? Y come obviamente para demostrar que es un hombre real y no un espíritu, que es lo que queremos dejar muy, muy, muy en claro, ¿ya? La comida compartida con los apóstoles refuerza explícitamente la idea que Jesús está presente entre ellos, y no solo en espíritu, sino que también en cuerpo. Lo dejo claro porque obviamente nosotros, si Jesús aparece de esta forma, nos está diciendo cómo va a ser después nuestro cuerpo en el cielo. Recuerda que nosotros tenemos una presentación inicial, un juicio inicial, cuando morimos acá en la tierra, ¿cierto? Y llegamos y nos presentamos ante Dios. Y ahí tenemos el primero de los juicios. Pero después tenemos un juicio final. Y ese juicio final va a ser en cuerpo y en alma. ¿Qué pasa? El primero de los juicios, el que cuando tú estás viva y mueres físicamente, lo que pasa es que vas a presentarte solamente en Sí. alma, espíritu, ¿cierto? Sí. Solamente en alma y espíritu ante Dios. Pero cuando llegue el fin del mundo, cuando llegue el fin de todos los tiempos, va a llegar el momento donde va a haber el segundo juicio, el juicio completo de todas las naciones. Y ahí el cuerpo y el alma nuevamente se van a unir. Y si estabas en el cielo, vas a disfrutar del cielo en cuerpo y alma. Sí. ¿Ya? Y si estabas en el infierno, adivina qué te va a pasar. Vas a sufrir en el infierno en cuerpo y en alma. ¿Estamos? Es importante que hablemos también un poco sobre los apóstoles, ¿ya? Fíjate que los apóstoles, y este es otro medio de comprobación, dice que huyeron despavoridos cuando Cristo fue crucificado. ¿Quién fue el único apóstol que se mantuvo con Jesús en el camino al Calvario? Fue Juan. Sí. Los demás No. huyeron, estaban escondidos. Imagínate el miedo
que tenían de que les pasara lo mismo que su maestro. Absolutamente. Entonces, piensa que el líder de ellos, vamos a decirlo de una forma, claro. ya, el líder de ellos había sido, el líder en este caso Jesús, Jesús ya, sí. había sido detenido, Sí. torturado y crucificado. ¿Qué creías tú que le iba a pasar a ellos? Lo mismo. Lo mismo. O algo Entonces, peor. ellos dijeron, nos va a pasar lo mismo que nuestro líder, ¿cierto? Que nuestro maestro. Pero pasó algo particular. Experimentaron la resurrección y cuando vieron esta resurrección, cambió su figura de ver las cosas. Sí, absolutamente. ¿Ya? Fíjate que cuando O sea, estaba... yo creo que eso marca también en la vida para luego que fueron santos y fueron a proclamar la palabra del Señor a todas las naciones. Eso fue un puntapié. O sea, la resurrección es clave para que ellos pudieran haber hecho todo eso. Sí, yo siempre hay una pregunta que se hace en este escenario. Yo creo que uno podría morir por una mentira. Yo creo que no. Yo creo que nadie moriría por una mentira. Es decir, imagínate que alguien dijera, mira Francisca, yo vengo y te voy a matar si no me dices que la verdad en este escenario. Y tú vas a decir, no, es que yo te digo una mentira, te digo la mentira, te digo la mentira. Y yo te digo, oye, pero te voy a matar. Entonces en algún momento termináis diciendo la verdad. Claro. ¿Por qué? Porque el miedo a la muerte Claro. es mayor que Sí. a mantener en este caso Obvio. esa mentira. Piensa que los apóstoles, vamos a hablar Bueno, que... se Vamos a usa hablar mucho que la tortura. primero estaban los 12, ¿cierto? Sí. Judas ya no está, quedan 11, luego se escoge al 12º, Sí. ¿ya? Se escoge al 12º, Sí. siguen evangelizando, pero todos mueren de una forma terrible, menos Juan. Y ojo, y a Juan, y lo voy a dejar claro al principio porque estamos dando un spoiler, ¿cierto? A Juan lo tratan de matar en un caldero hirviendo de aceite. Sí, y no. Y no muere. Y por eso, como no muere en el caldero hirviendo de aceite, lo mandan a la isla de Patmos. Sí. ¿Ya? Entonces lo mandan desterrado a que muera de viejo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, Pedro, ¿cómo murió? Crucificado, ¿cierto? Al revés. ¿Ya? Sí. Andrés, ¿cómo murió? ¿Te acuerdas o no? No. Atado en una cruz, pero como en una forma de X. ¿Ya? Felipe dice que fue crucificado o ahorcado y esto pasó en Egipto. ¿Ya? Bartolomé, ¿te acuerdas? No. Fue despellejado. Y O sea, todo es unas trágicas muertes. despellejado y después luego crucificado. Santiago el mayor fue decapitado con espada en Jerusalén por orden de Herodes. Tadeo, Judas Tadeo estamos hablando. ¿Cuántos años duraron todos estos 12 apóstoles después de la...? Piensa que el que más duró fue Juan. Entonces se habla de que dura hasta cerca del año 90. ¿Ya? Harto. Año 90, obviamente después de Cristo. Y pensemos que eso es lo que se narra. No se tiene Claro, no tiene certeza de la fecha. Ya. ¿Ya? Pero fíjate que, por ejemplo, Judas Tadeo murió también martirizado a filo de espada. Tomás fue apuñalado con una lanza en la India, donde estaba en una misión evangelizadora. Mateo fue apedrado y después apuñalado y luego decapitado en Etiopía. Santiago el menor murió por causa de golpes que posiblemente fueron que lo apedrearon. Sí. ¿Ya? Matías, que fue el reemplazo de Sí. por medio de Judas, fue lapidado hasta morir. Simón, el celote, fue cortado por la mitad y martirizado. Y yo te digo, ¿todos ellos murieron por una mentira? Yo digo, no lo creo. No. ¿Ya? Es decir, si No, una... y murieron de manera cruda. Terrible, Terrible, sí, o sea... terrible. Y tuvo que haber algo... Son procesos de tortura de que la gente tuvo que vivir antes, o sea, como, imagínate, despellejar a alguien. Y tuvo que haber algo en ellos Sí. que cambiara el miedo, Absolutamente. el miedo absoluto, por una Absolutamente. fuerza absoluta. No, y la confianza, pero así total en la resurrección. En que hay vida, o sea, que hay vida en el paraíso. Exactamente. Entonces, ¿Sabes? Una vida eterna. ¿qué es lo que pasa? Tú te vas a dar cuenta en ese instante de que si hubo un cambio tan radical, es que algo Porque lo radical vivieron, tuvo que haber sí. pasado. No pudo haber pasado como, mira, llegar y en realidad ahora quiero ir a predicar porque así me dijo el maestro. No. Tuvo que haber pasado algo en ellos tan fuerte que no les dio miedo la muerte. ¿Estamos? ¿Vamos a una pausa? Sí. Súper.
Continuamos, ¿cierto? Nada es imposible para Dios. Exactamente. Y estamos hablando de las pruebas, ¿cierto? Que nos da la resurrección del Señor, ¿ya? Que estamos en estos 40 días, ¿cierto? Esperando Pentecostés, Sí. ¿ya? Y tenemos también personas que establecen de que Y Jesús que Jesús no murió. no murió, ¿ya? Y que no estaba realmente muerto cuando lo bajaron de la cruz. Por eso que supuestamente resucitó, ¿ya? Entonces como que fue una mentira Claro, la resurrección, claro. ¿ya? Y Que nunca murió. Juan, que es testigo ocular directamente, afirma que expiró en la cruz, ¿ya? Sí, Y porque pasan- después cuando pasa el eclipse, Claro, que pasa obviamente que Se está, rompe todo, o sea, pasa- está en esta oscuridad, que ya lo hablamos la otra Claro, vez, claro, esta oscuridad que pasa de por medio, luego viene el momento que donde... ojo, la NASA lo confirmó. Sí, exactamente. Esta oscuridad que pasa de por medio y aparte el terremoto que viene posterior. Sí. Ya, es decir, cosas que pasan Sí. físicamente posterior a la muerte Y de que la Jesús. ciencia lo confirma de que en esa fecha hubo... Exactamente. Y primero hay que entender de que yo creo que muy pocas personas, si no hubieran estado asistidos por el cielo, hubieran aguantado la tortura que aguantó Jesucristo. Sí, yo Como creo te lo decía, mismo. más de 5.000 latigazos, Yo creo golpes, Sí. escupitajo, Sí, lo habíamos hablado. es decir, daño gigante, y que aparte se daba que era un lanzazo Sí. lateral, porque recuerda algo particular, los soldados tenían la obligación de quebrarle las piernas para que viniera y se apurara la muerte. Le quebran las piernas, en este caso, a los dos ladrones que están a los costados, pero a Jesús no se le quebran. Y no se las quebran sabiendo que ellos tenían una orden directa. ¿Y por qué no se las quebran? Porque sabían que estaba muerto. Y por eso que lo atraviesan con la lanza. ¿Ya? Sí. Y obviamente también está ahí la conversión, el cambio de, en este caso, de Longino. Longino, cuando viene, ve esta sangre y agua que sale, ¿qué pasa con él? Se convierte, Sí. ¿cierto? Y cree en ese escenario. Y obviamente también es importante también entender de que Pilato, y eso se narra también en los evangelios, Pilatos concedió el cuerpo a José de Arimatea. Sí. ¿Ya? ¿Para qué? Para que lo bajaran, para que lo pudieran enterrar. Entonces, haya entredicho de que Jesús no murió, no es así. Es decir, y incluso narra dónde lo enterraron, en definitiva. ¿Ya? Y los mismos judíos, y aquí esto es otro argumento, los mismos judíos pusieron cuidado o buen cuidado para asegurarse de que Sí. nadie sacara esto. ¿Ya? Entonces, tengo que dejar claro que la palabra de que Jesús no murió ya sería una acción absurda con todos los argumentos históricos que tenemos. ¿Ya? Primero, también hay que entender que Jesús, o en este caso los apóstoles, nunca pensaron que Jesús iba a morir. Ni que También creo menos iba a lo mismo. resucitar. Po. Sí. Cuando Jesús les narraba lo que tenía que Sí. pasar, ¿tú crees que los apóstoles hubieran creído eso? No. Sabiendo todo lo que hacía Jesús en torno a milagros, era imposible. Entonces, los apóstoles no previeron jamás que el Mesías fuera muerto, y ni que menos aún iba a resucitar. Entonces, como obviamente se sabe por el diálogo con los peregrinos de Maús. ¿Te acuerdas que cuando Sí. van hablando estaban muy tristes? ¿Y qué dicen los peregrinos de Maús? Estamos tristes, qué sé yo, y se encuentran con Jesús y no lo encuentran. ¿Cierto? No, perdón, no lo reconocen. No. Y como no lo reconocen, Jesús le dice, no era necesario que pasara de toda esta forma, que el Hijo del Hombre pasara todo esto. Se le explica a los evangelios. ¿Ya? Obviamente, todo lo que conllevaba para los apóstoles se sentía como un fracaso. Sí. La mañana de Pascua fue un fracaso para ellos, ¿ya? Obviamente era impensada, como te digo, la resurrección, y por lo mismo, cuando Jesucristo se muestra lleno de vida, ya fue este hecho comprobado por cientos de testigos oculares. ¿Por qué? Porque era necesario que se le apareciera Sí. a cientos de personas. Sí. ¿Para qué? Por supuesto. Para que se Sean, ratificara esto. testigos de fe, sí. Exactamente. Entonces, para que no dijeran, no, es que lo No, soñaste, absolutamente. ¿ya? O no sé, por lo vieron en una visión que tuvieron cuando era de noche. No, se les apareció en pleno día. Exactamente. ¿Ya? ¿Para qué? Para ratificar este caso la posesión de facultades que tenían. ¿Ya? Y obviamente también recibieron órdenes. ¿Ah? ¿Te acuerdas cuando estaban pescando? Sí. Cuando estaban pescando Y y no pescaban nada. ¿ah? Y no pescaban nada, le dicen, Sí. tiren la red Sí. a la derecha. Le dicen, ven, Tomás, pone tu mano acá. Sí. Hicieron orden. Sí. Entonces,
no eran algo como que yo me estoy alucinando, estoy No, y estaban pensando en algo. desolados absolutamente. Exacto. Entonces también esa otra... Exactamente. Y obviamente, después del espacio de estos 40 días, obviamente pasó que tuvo que venir el Espíritu Santo para darle la fuerza explícita a los apóstoles para poder salir a predicar, ¿cierto? Y dejarlo. Exacto. Si lo hubieran inventado, ¿cómo pudieron mantener la mentira? Yo lo que te decía un Sí, poco hacer. Es imposible. decir, era imposible mantener esta mentira. Obviamente se hubieran robado el cuerpo de Jesús, o como dicen los judíos, que no sé, porque tenían varios cómplices y por eso que Y con la tecnología que hay ahora, o sea, imposible de haber escondido el cuerpo de Jesús en algún lado. Exactamente. No, y la dinámica que pasa es que obviamente la gente habla de esto porque es lo que le han narrado en su momento. Pero no tiene ninguna prueba. Y nosotros sí tenemos pruebas para poder decir, mira, sí, Jesús resucitó. Sí. ¿Ya? Y lo que te decía un poco es cómo se le podía dar esta fe tan robusta a quién. A Simón, Pedro, ¿cierto? A Juan, a Santiago, que se llama Bartolomé. ¿Cómo podían tener esa fe tan robusta si no hubieran visto realmente algo que les comprobaba que Jesús no había muerto? ¿Ya? Tuvo que haber algo. Evangelizar porque fueron testigos vivos de la fe, de lo que pasó, y así también tuvieron la fuerza y entereza para poder ir proclamando a todas las naciones lo que él dejó. Justamente. Y fíjate que pasó algo particular cuando en este caso Juan, Pedro y todos los demás fueron a predicar. En la primera predicación de Pedro se convirtieron 3.000 judíos. Mira. Entonces, ¿y por qué crees que se convirtieron? Porque convicción. hablaba con una convicción de corazón. Es decir, no tenía miedo a decir, incluso en este caso se narran, que decían los mismos judíos, ¿de dónde saca esta sabiduría? Si era un pescador. Vamos a decirlo de una forma simple, era un don nadie para ese tiempo. Era una persona no instruida. Entonces, para tener claridad, la fuerza que tenía, decimos Pedro y todos los demás apóstoles, era una fuerza que no venía de la tierra, sino que venía del cielo. ¿Ya? Obviamente también tenemos otras pruebas, por ejemplo, la conversión de San Pablo. ¿Te acuerdas lo que le pasa a Pablo, no? Pablo, para que ustedes lo tengan claro, en este caso Saulo, cuando tenía el nombre de Saulo como judío, ¿cierto? Perseguía a los cristianos. Sí. Y se le da potestad o el permiso de los demás maestros de la ley, ¿cierto? De los sacerdotes en general, de que pueda perseguir descarnadamente a los cristianos. Sí. Se le da ese permiso cuando apedrean a San Esteban, ¿cierto? El protomártir. Cuando lo apedrean, ¿cierto? Pablo estaba ahí. ¿Y qué pasa con Pablo? Pablo va persiguiendo a los cristianos y tiene un viaje a Damasco. ¿Y qué le pasa a Pablo? Pablo tuvo claro, hay algunos narran de que hubo una caída, ¿cierto? Sí. Una caída de un caballo. ¿Por qué? Porque dice que un caballo o alguna bestia que lo estaba transportando, ¿ya? Sí. Pero en este escenario, cuando va Pablo de esta forma, está la caída. ¿Pero por qué tiene la caída? Porque ve una luz brillante, ¿cierto? Y el animal se supone que en ese momento que lo transportaba, él quedó como... Y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí. Entonces ahí sabe que Jesús es el que le está hablando. Jesús. Y le dice, sí, Jesús, soy Jesucristo el que tú persigues. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Él queda ciego en ese momento. Sí. Queda ciego y lo impacta tanto eso, tanto, que obviamente, bueno, después de quedarse en Damasco 3 días ayunando, dice, que lo que pasa, él llega y viene a Ananías, le impone las manos y vuelve a ver. Sí. Y se bautiza y se pone a predicar. Y se convierte, claro. Ojo, en este caso, una conversión. Pablo no tenía conocimientos de la Escritura. No tenía conocimientos de la evangelización general. Solo su vivencia en ese momento. Claro. Y ahí salió a predicar. Claro. Sale a predicar porque obviamente, claro, entendiendo también la lógica, que él se va a compartir con otros cristianos porque le van a contar también de qué es Jesucristo, de cómo es la figura de Jesucristo, pero él ya viene la conversión en ese momento. Pero es también mucho lo que nos pasa en general, lo que le ha pasado al mundo. O sea, son testimonios de fe, de milagros, de lo que pueden haber visto, de a lo mejor yendo a una Eucaristía, ya la gente... existe una conversión real. O sea, pasa por todos estos sucesos donde Jesús, donde uno puede tener ese contacto directo con Jesús y se convierten. Exactamente. Y cuando tú lo tienes ese contacto directo y empiezas a creer que Cristo
es Dios, Claro. empieza a pasar algo en ti. Absolutamente. Ya no ves las cosas de la misma manera. Ya una empiezas a conversión confiar real. en alguien que de alguna u otra forma Sí. lo controla todo, controla el universo por completo. Entonces tú ya te dejas de tratar de controlar el mundo, ¿ya? Es importante también entender que la conversión de Pablo, Pablo no murió de viejito, murió martirizado, Sí. ¿ya? Así que le cortaron la cabeza y donde rueda la cabeza nace una fuente en Roma, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo digo de esta forma? Esto fue más o menos en el año 67, ¿ya? Lo digo de esta forma porque Pablo tuvo una misión gigantesca, Sí. que fue evangelizar Absolutamente. a todos los gentiles, ¿cierto? A las personas que eran los paganos. No, en y las general. cartas que están en la Biblia, o sea, marcan también la historia de nuestra, como de nuestra fe, de leerlas, es importante para la Exactamente. evangelización. Exactamente. Y por eso te digo, y aquí un poco la pregunta también para la gente que nos está escuchando, también para ti. ¿Tú crees que se hubiera arriesgado Pablo por una mentira? No. ¿Tendría lógica? No tendría No lógica. tendría lógica. Y por lo mismo, Ni menos porque él ya tenía una creencia previa y una orden previa de perseguir a los exacto, y él era un buen judío, ¿ah? Sí. Un buen judío, en el sentido de decir, trataba de seguir la Sí. ley al pie de la letra. Sí, ¿Ya? absolutamente. ¿Te parece que vamos a la última pausa? Sí. Súper. Seguimos, ¿cierto? En su programa. Nada es imposible para Dios. Muy bien, y estamos hablando de las pruebas, ¿cierto? Científicas, ¿cierto? Históricas de la resurrección de Jesucristo, Sí. ¿ya? Y tenemos también, obviamente, las pruebas que más se saben, ¿ya? Por ejemplo, las pruebas del Santo Sepulcro, ¿ya? Como la sábana santa, ¿cierto? Sí, y que es que están para que la pueda ver la gente igual ahora, ¿verdad? Está expuesta esa. Lo que pasa es que tiene una condición de por medio de que la exposición que tiene la sábana santa no es una exposición completa, ¿me explico? Es decir, Sí. está a través obviamente de un vidrio, No, qué sé yo, claro, que obviamente que cuidado. está cuidado porque no se está bajo Claro. presión, qué sé yo. Es decir, hay cosas de que de alguna otra forma permiten Mm. mantener la sábana santa, porque obviamente tú te sabes que es No, se un va material deteriorando. textil que se puede deteriorar, ¿ya? Pero la sábana santa es una de las mayores comprobaciones que nosotros tenemos hoy día de la existencia de Jesucristo. Ojo, una de las mayores que se ha estudiado en el Sí. planeta, donde todos los puntos de presión que aparecen en la sábana santa condicen explícitamente con una persona con más o menos entre 30 y tantos años, ¿cierto? Mm. De 1,84 m, 85, ya, donde fue literalmente Sí, dañado de su esa cuerpo, forma, claro. donde le pusieron una corona de espinas, donde se Hasta las llagas, está como una llaga. donde le pusieron clavos en sus manos y en sus pies, donde hay una laceración, ¿cierto? Ortogonal en el costado derecho. Claro. Es decir, cosas que si tú quisieras reproducirlas, hoy día con la tecnología que tenemos, no podemos reproducirla. Sí. Es imposible reproducirla. Mm. Y incluso es más, la imagen que ahí Cristóbal nos puso una imagen bien buena, la imagen es un negativo perfecto, donde hay una impresión de esta imagen Sí. asociado directamente con qué, con un impacto que lo establece los científicos, que es un impacto de luz Mm. que logra quemar las fibras en un punto específico, que si pudiéramos decir que quisiéramos repetir eso, ni toda la energía generada en las Sí. centrales nucleares de, por ejemplo, no sé, de Estados Unidos, lograrían venir y generar la energía para poder hacer eso. Mm. Sí, no podríamos repetirlo. Entonces, cuando los científicos hablan de esto, dicen, oye, en realidad yo esto ni siquiera lo puedo repetir hoy día con la tecnología que tengo. Entonces, Ya, para mí entonces, es un medio sí, po. de prueba explícito de la resurrección del Señor. Que no está alterado absolutamente. Por ejemplo, también cuando se metieron al lugar, al Santo Sepulcro, en el Santo Sepulcro, los medios electrónicos como computadoras, como celulares y como medio electrónico que llevaban los científicos, adivina qué sucedió. Empezaron a tener perturbaciones. Claro. Y se echaron a perder. Imagino. Entonces tú decís, ¿por qué se echaron a perder adentro del Santo Sepulcro? ¿Qué había dentro del Santo Sepulcro que generó que en este caso, se echaran a perder computadores o que tuvieran perturbaciones en los celulares y que no llegaban señales, qué sé yo? Insisto, con la tecnología que tenemos hoy día. Y es importante también dejar claro que hay un milagro que es bien desconocido que se llama el milagro del fuego sagrado. No sé si lo conoces tú.
No. ¿Ya? El milagro más desconocido a lo mejor para lo que es Occidente, pero no tanto para Oriente, pero Oriente se conoce harto, es de que en el Santo Sepulcro de Jerusalén hay un milagro que se llama el fuego sagrado o luz sagrada, ¿ya? Que ocurre cada año en el día del Sábado Santo, ¿ya? Obviamente un día antes del día de la Pascua ortodoxa. Y explícitamente el milagro del fuego sagrado dice que el patriarca ortodoxo griego de Jerusalén entra en la capilla del Santo Sepulcro con 2 velas apagadas, ¿ya? Estas 2 velas apagadas, después de rezar adentro del Santo Sepulcro, desciende una luz de fuego y milagrosamente se enciende, ¿ya? Obviamente sin que el fuego no tiene las mismas características del fuego normal, porque este fuego enciende las velas, pero no quema ni el cabello, ni la ropa, ni a los presentes. Entonces no tiene las características de un fuego normal. Y eso ocurre todos los años. Y no se cuenta en ningún lado. Sí. ¿Ya? Y el patriarca sale y comparte la luz con las personas que son los feligreses, ¿cierto? Y se distribuye también con todos los peregrinos que están en el mundo. Ahí aparece una imagen bien bonita, sí, donde se está distribuyendo. Desconocía esta historia, ¿ya?, del milagro del sábado. Y esta ceremonia se hace interrumpidamente desde el siglo IV, ¿ya? Y fíjate ahí que ahí muestra una imagen bien buena, Cristóbal, donde el fuego que está quemando a la señora no la quema, la tiene en la cara. Y no lo quema, no le quema el pelo, porque el fuego que tiene explícitamente no quema. Entonces, o sea, no quema, sino más que ilumina, que cumple esa función. Exactamente. Y hay otros milagros y también otras tradiciones que también se hablan en ese escenario. Por ejemplo, se dice que la piedra de la unción donde fue embalsamado Jesús exuda aceite y sangre según la tradición. ¿Te acuerdas de eso? Sí, lo habíamos hablado. Lo habíamos hablado un poquito, sí, donde la piedra donde había sido, en este caso, el embalsamado el Señor Jesús, exuda también esto. Y obviamente, como decía, que los primeros momentos del fuego que no quema es algo explícito que se hace todos los años, que tú puedes ir, si tienes obviamente los recursos, sí, puedes ir y puedes verlo en el lugar, un milagro que es impresionante. Se hizo cortito ¿cómo se llama el programa, cierto? Sí. Cortito pero interesante, porque en definitiva, como decíamos inicialmente el programa, la resurrección marca un puntapié firme y como determinante en la fe cristiana. Exactamente. Sin resurrección, como dijiste, no habría no habría iglesia, creo yo. No habría iglesia. Entonces, si la resurrección no tendría sentido. Exactamente. Entonces, si no hay iglesia, para nosotros tampoco habría este encuentro directo con Cristo todos los días. O sea, esta Eucaristía, este seguir el verdadero camino, que es la felicidad eterna. Exactamente. ¿No? Y por lo mismo tenemos que pedirle al Señor también que nos dé la fe. Más allá de todas las comprobaciones que podemos tener hoy día, también tengamos la claridad de que el Señor hoy día nos está diciendo que tengamos fe, esa fe ciega de saber que Cristo resucita, que Cristo también nos va a resucitar en el último de los días, y que Dios, sobre todo Dios Todopoderoso, nos está prometiendo el cielo eterno a los verdaderos fieles. Así que vamos a encomendarnos a nuestra Madre María, ¿cierto? Sí. Ella que siempre está presente en todas nuestras necesidades. Encomendamos especialmente también a la Fundación, a Pater Nostrum, a Cristox y a todas las fundaciones también del mundo entero, para que sigan sirviendo al Señor Jesús, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, Él es que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.